Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Ahora que se acerca la época navideña, os propongo una receta de pierna de cordero al horno con la receta de la abuela, una receta tradicional de las de toda la vida y de las que nunca fallan. En general esta receta viene espectacular para cualquier época del año, para disfrutar en familia o en cualquier evento que tengáis vais a quedar estupendamente. Muchísimas gracias a todos y comenzamos con la receta. Queridos amigos, hoy vamos a preparar esta pierna de cordero al horno, con una receta tradicional de las de toda la vida, de las que hacían nuestras abuelas y que por desgracia algunas tenían que llevar a la panadería, al horno del panadero para hacerse, porque en aquella época en casa no había hornos, no había donde cocinarla. Era una receta pues que juntaba a la familia en época navideña o en cualquier evento familiar. Una pierna de cordero con esta guarnición de patatas y cebolla hacía de cualquier evento un disfrute. Bueno, pues los ingredientes, como siempre, los tenéis detallados en la descripción del vídeo, además en varios idiomas. La pierna de cordero la vamos a preparar con un día de antelación para que quede bien marinada y coja todo el sabor. Así que lo primero que vamos a hacer es preparar una picada para ponerle a nuestra pierna de cordero. Para ello ponemos un buen manojo de perejil en un vaso batidor, ajos, bastante cantidad, 6 o 7 dientes de ajo, una cebolla mediana, una pastilla de caldo de carne, opcional, si no le ponéis una cucharadita de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, pimienta y un buen chorro de vino blanco. Todo ello lo voy a moler con la batidora eléctrica, pero si queréis hacerlo más tradicional podéis hacerlo también en un mortero. Tengo preparado aquí también sal y pimienta recién molida, así que lo que voy a hacer es sacar la pierna de cordero que viene envasada al vacío y le voy a poner sal y pimienta recién molida por las dos partes. Es muy importante ponerle la sal y la pimienta a la carne para que la vaya absorbiendo y luego me quede muy sabrosa y muy blandita, muy rica, de haber absorbido muy bien todos los ingredientes. Ahora a continuación le voy a poner la picada que he preparado, untándola muy bien. Es muy importante untarla para que se impregne muy bien por toda la parte de la carne, haciendo hincapié en la parte de donde está el hueso para que se impregne muy bien. La voy a cubrir con un film transparente y voy a reservar un poco de picada que necesitaremos después. La introduzco en el frigorífico y la dejo 24 horas. Al día siguiente, cuando la pierna ya está bien marinada, la voy a colocar en una fuente de horno, le voy a añadir el juguito que ha soltado y le voy a poner 3 patatas cortadas a rodajas aproximadamente de 1 centímetro de grosor. Le voy a añadir también cebollas, que en este caso le voy a poner cebollas charlotas. Si no tenéis, ponéis cualquier tipo de cebolla cortada a rodajas gruesas de aproximadamente también 1 centímetro y no hay ningún problema. Una vez que la tengo ya toda ahí preparada, bien puesta en la fuente, le vamos a poner sal y pimienta a las patatas y a las cebollas. Mirad cómo va quedando. Esto tiene una pinta y no sabéis cómo huele. Bueno, pues me voy a ir con ella ahora para el horno, que tengo precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo. Una vez que ha pasado aproximadamente media hora, le voy a ir añadiendo de la picada que tenía reservada por encima de las patatas, de las cebollas y también añadiéndole un poquito por encima de la pierna. Le añado también un buen chorro de vino blanco y medio vasito de agua. Lo vuelvo a introducir y lo vamos dejando ahí que se vaya tostando muy bien por una parte. Le damos la vuelta por la otra parte. Yo tengo un termómetro para comprobar que por dentro la pierna está hecha, pero si no lo disponéis de termómetro, simplemente pincháis con un pincho de pinchitos o con un tenedor y cuando veis que no sale sangre, la pierna estará perfecta. Durante la cocción, si veis que se queda sin salsa, podéis ir añadiendo caldo cuando veáis que es necesario. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!